con el regaño para iniciar. Muy buenas tardes para todos. Mire, yo creo que todos coincidimos en lo que acaban de decir María Elena y Nicolás. Y yo creo que todos podríamos irnos hacia ese lado. Yo creo que uno de los retos más grandes que tiene el departamento está no en esas 4G ni en esas grandes obras de comunicación que finalmente se van a acabar dando. Este es un departamento que es, digamos, bendecido hoy en esta situación porque estamos recibiendo casi 2 millones de turistas al año. Y eso ha sido un influjo de dinero muy grande para la sociedad y para el departamento. Pero la falta de integración con la mayoría de los 125 municipios es demasiado grande. Entonces, el gran problema logístico, el gran problema de interdependencia, el gran problema de desarrollo real a donde tenemos que ir es a que haya muchos más ricos, muchos más empresarios y que las empresas grandes también crezcan. Y la única forma en que vamos a lograr eso es en el momento en que integremos un poquito a las regiones más distantes. Los sitios que Santa Rita de Ituango está a 6 horas en bus escalera del casco urbano. ¿Cómo pretende uno que el departamento realmente irrigue riqueza y que haya esta interoperabilidad, digamos, del departamento? Entonces yo quería como levantar al menos ese temita que creo que es un poquito diferente para añadirlo a los demás. Yo quiero complementar algo, María Elena, y es, cometemos un tema muy injusto de colgarle al empresario o a la empresa una cantidad de bolitas como que fuera el árbol de Navidad, ¿cierto? Y una cantidad de responsabilidades que no son propias necesariamente. El empresario, su primera responsabilidad es con sí mismo, porque cuando yo pienso en un empresario es un emprendedor, y el emprendedor lo primero que tiene que hacer es salir adelante de él para poder después ayudarle a la comunidad a salir adelante. Y su primera labor es contratarse a sí mismo y pagarse su seguridad social, ¿cierto? Primera labor. Lo otro ya es un tema que va mucho más allá de la labor del empresario, ya entramos en el mundo de la filantropía y está perfecto, ¿cierto? Pero en principio lo que tenemos que buscar nosotros es habilitar a los empresarios, y yo creo que la Mesa de la Productividad del Empleo en este caso lo que ha tratado es de unir a los grandes, a los pequeños, a los medianos, a los sindicatos, a la gente que está menos favorecidos, los que son informales, y empezar a buscar caminos que nos unan y que haya un pegante de habilitación. Y esa habilitación es, ¿usted cómo hace para salir adelante? Y después, ¿usted cómo hace para hacer salir adelante al primer empleado? Y después al segundo, después al tercero. Si le queda suficiente plata después de pagarle al Estado, de pagar el impuesto de seguridad y de hacer una cantidad de barbaridades que hay que hacer en este país, que todo es tan complicado y tocaba tirar el banderazo, pues ya en ese momento verá si puede hacer filantropía, que de hecho todos lo hacen, porque al final de cuentas, si usted es un buen vecino, es un buen filántropo. Pero usted, además de ser empresario, dueño del bar del pueblo, o del barrio, de lo que sea, o de la tienda, y encima de eso usted fía, entonces ya usted está haciendo una obra filantrópica, y así sucesivamente. Entonces lo que creo es que tenemos que también identificar qué es un empresario, para no ser tan injustos de solamente pensar en algunos empresarios, donde puede que yo esté metido. Yo estoy en ese grupo de privilegiados, pero hay otros que no lo están, y a esos es los que tenemos que ayudar a salir para que generemos la verdadera riqueza que este país necesita. Yo les quiero leer una cita que a mí me gusta mucho, un libro que es El Gran Gatsby, y es la primera frase como empieza el libro, y entonces dice de la siguiente manera: en mis años de juventud y vulnerabilidad, mi padre me dio un consejo que he estado dándole vueltas desde entonces. Cada vez que te sientas inclinado a criticar a alguien, me dijo, ten presente que no todo el mundo ha tenido tus ventajas. Y nosotros, sin duda, al estar aquí en este escenario, tenemos ventajas. Somos aventajados, tenemos algo en la vida, nos puso en un lugar de privilegio. Pero eso no puede hacer que ese privilegio sea para nosotros, o inclusive para aquellos que nos rodean y que son iguales o similares, ¿cierto? Colombia, si nos vamos a los años 60, 70, 3 gremios, FENALCO, ACOPI y la ANDI, eran capaces de tumbar un presidente. ¿Por qué? Porque el poder está supremamente concentrado. Si vemos el tejido empresarial de hoy, ya en Medellín no son las 10 empresas que estaban en los años 80 o las 20 empresas, ahora son miles y miles de empresas, y por eso hay tantos gremios. Por eso FENALCO tiene una representación, pero también la tiene ACOPI, pero también la tienen otros que no están en el consejo gremial, ¿cierto? Entonces, nosotros lo que tenemos que entender es que tenemos que aprender es en la diferencia, que no nos hemos criado, no nos hemos hecho, no tenemos la misma visión del mundo, y por eso entre diferentes es que tenemos que hablar.
En estos días tuve la oportunidad de estar con un concejal de Bogotá en la mesa ancha, varias veces he estado con él, se llama José Cuesta, del Pacto Histórico, y después tuvimos una conversación muy bacana, y donde decíamos, hermano, es que solo podemos construir este país en la diferencia. Pongámonos de acuerdo para que a usted le vaya bien con sus creencias, a mí me vaya bien con mis creencias, y nos lo dijo también el señor Marrestrepo un día en el tema de la bancada antioqueña. Entonces, si nosotros no pensamos como empresarios, como líderes de gremios y de grupos intergremiales, que tenemos que pensar diferente y que tenemos que, además de eso, aceptar e incluir a aquellos que nunca han estado en nuestras propias organizaciones, vamos a seguir con la puerta giratoria, que lo único que hace es tener más horas de trámites al año, porque al final nosotros tenemos la culpa, perdón que lo diga, pero nosotros los que somos empresarios de mediano tamaño tenemos la culpa en la cantidad de trámites que tenemos, en los impuestos que tenemos, porque lo hemos permitido por el deseo de la comodidad y porque además de eso, eso hace que haya menos o que haya más barreras de ingresos para la competencia, para que los chiquitos puedan surgir, para que puedan ser competidores míos. Entonces mi empresa seguramente es capaz de cubrir esas 700 horas, pero ¿qué hace el competidor que tiene 3 empleados? ¿Cómo hace para gastarse 700 horas de filas al año? Pues la invitación es, sí, pensemos en la diferencia y construimos entre todos. ¿Para qué? Para que haya riqueza, para que realmente los chiquitos crezcan, son más ricos, consumen más y los grandes también crecen y ganan más. Ve, varias cositas. Una, en cuanto a las elecciones, yo sí, a mí me faltan 20 candidatos buenos, para que sean 120 siquiera. Y eso es como elegir un gerente de una empresa. Si llegan bastantes hojas de vida, tenemos más posibilidades de... ¿Nos estás acá tirando una primicia o cómo lo interpretamos? No, para nada, pero necesitamos 100. Necesitamos Gracias. 20 nuevos. Segundo, unirnos, sí, pero unirnos nosotros, los empresarios, en las ideas, porque es demasiado importante nosotros entender que lo que une a la ciudadanía al final es una idea o una concepción social. Acuérdense que todo lo que vivimos es una construcción social. O sea, un peso tiene valor porque es una construcción social y es un relato alrededor de eso. Adicionalmente a eso, entender que la democracia es muy difícil de fortalecer, Laura, mientras tengamos 33% de los colombianos que no se comen 3 comidas al día. Esas personas hoy no están pensando en si Petro va a ganar o va a perder, o si los 110 o 120 o 150 o 300, sino cómo voy a conseguir la comida ahorita en la tarde. Hoy me decía alguien, hombre, en Estados Unidos ya se volvió que el sueño americano es llegar al próximo mes. Aquí es llegar a la tarde. Aquí es llegar a la tarde, acostarse con alguito en el estómago, que no sea solamente un vaso con agua y una aguapanela. Entonces, nosotros sí tenemos que pensar es esto. ¿Por qué Colombia, siendo la mejor propiedad raíz de América, lejos, la mejor esquina, como le dicen, y Antioquia ni hablar, por qué nosotros no estamos desarrollados y por qué el 50% de la gente de nuestra fuerza laboral se iría de Colombia si pudiera? Entonces, ¿cómo hacemos nosotros para unirnos en las ideas, que todos la tenemos clara? ¿Y cómo hacemos para que ese próximo gobierno, ese próximo congreso, realmente se cojan las ideas que nosotros estamos hablando, que de pronto nos falta fuerza, porque a nosotros sí nos falta unirnos, y las llevamos con la fortaleza necesaria, no para pedir que las impongan, sino para imponerles a ellos esas ideas? Dile, señor, usted va a ser presidente de Colombia, muy bien, cuenta con nosotros, pero siempre y cuando los trámites de 700 horas bajemos a 100, vení los impuestos, bajemos a 30, vení tal cosa, y eso lo tenemos, no podemos seguir nosotros siendo mendigos de la puerta giratoria, sino que tenemos que exigir que eso sea así. ¿Para qué? Para que a esta gente pueda realmente comerse las 3 comidas del día. Mire, soñémonos un país, juntémonos para eso, y eso sí le digo yo a todos los empresarios, a los gremios. En el caso mío hoy, la Mesa del Empleo y la Productividad no tiene un director, o sea, yo soy un vocero, pero nosotros tenemos 35 voceros en las 35 organizaciones que tenemos, y dependiendo del lugar en que estamos, el vocero es aquel que tiene mayores capacidades y que los demás reconocen para eso. Entonces, la invitación es, soñémonos ese país, impongamos esa agenda, pero impongámosla para que todo el mundo pueda salir adelante. Y es decir, no podemos nosotros pensar en seguridad si no tenemos riqueza, si no tenemos oportunidades. No podemos pensar en educación si no exigimos más desde las oportunidades. Y así podemos ir con todas las áreas de la sociedad colombiana. Entonces, juntémonos nosotros y exijamos, pero exijamos, no simplemente pidamos. Dejemos de ser mendigos que nosotros pagamos los impuestos.